Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, y créanme, la razón por la que estoy tan animado es algo que ha estado en boca de todos, o mejor dicho, en todos los titulares y redes sociales en las últimas horas. Hoy vamos a desgranar un tema que ha generado una auténtica tormenta mediática, un revuelo viral que no deja indiferente a nadie. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem rompiendo el silencio, y de sus palabras sobre Ande, palabras que, tal como el título indica, han causado un verdadero estallido en vivo. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos, y otros simplemente sienten esa curiosidad insaciable por lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, y créanme, este es uno de esos momentos que definen épocas. Antes de zambullirnos de lleno en la noticia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas novedades del entretenimiento que tanto nos apasionan. Un clic en ese botón rojo y activan la campanita, y listo. Ya son parte de nuestra comunidad. Así que, ¿qué ha pasado exactamente para que el nombre de Kerem y Ande esté en todas partes? Pues bien, para aquellos que han estado viviendo bajo una roca o simplemente desconectados del universo de las redes sociales, Kerem Bürsin, uno de los actores más aclamados y carismáticos de Turquía, ha roto un largo silencio sobre un tema que ha sido objeto de especulación y debate constante, su relación, o más bien, la falta de ella en el ámbito público, con la talentosa y bellísima Hande Erçel. Y lo ha hecho de una manera inesperada, en un evento en vivo, un momento que, como bien sabemos, puede ser tan emocionante como peligroso para la figura pública. Las cámaras estaban grabando, los micrófonos estaban encendidos, y Kerem, ante la insistencia de la prensa, decidió hablar. Y cuando Kerem habla, el mundo parece detenerse por un instante, especialmente cuando se trata de Hande. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Kerem que causó tanto revuelo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante una entrevista concedida en un evento reciente, Kerem fue abordado por varios periodistas que, como es habitual, no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre Hande. La pregunta, que seguramente ya se había formulado miles de veces en conversaciones privadas y foros de fans, esta vez encontró una respuesta pública y aparentemente muy meditada. Kerem, visiblemente tranquilo pero con una seriedad que denotaba la importancia del momento, comenzó a hablar. Y lo que dijo fue una mezcla de reconocimiento, respeto y quizás, un toque de misterio que ha alimentado aún más las teorías. Él comenzó reconociendo la gran conexión que siempre ha existido entre él y Hande. No es un secreto para nadie que ambos compartieron un vínculo muy especial durante el rodaje de la serie Sen Kalkam, un vínculo que trascendió la pantalla y que el público adoró. Kerem enfatizó que Hande es una persona increíble, una profesional excepcional y que guarda un cariño genuino y profundo por ella. No se limitó a decir, es una buena amiga, no fue mucho más allá. Describió su relación como algo único, algo que se valora enormemente. Pero lo crucial, lo que desató la locura, fue cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una reconciliación o de una relación más allá de la amistad. Kerem, con una sonrisa enigmática, respondió que el tiempo lo dirá todo. Afirmó que el respeto y el cariño mutuo nunca se van, y que lo que han vivido juntos es algo que siempre guardarán en sus corazones. Pero la clave de su declaración, y el motivo por el cual esto se volvió viral en cuestión de minutos, fue su frase: el futuro es un libro abierto, y la historia entre Hande y yo tiene capítulos que aún no han sido escritos. Imaginen el impacto de esa frase. No es un no, tampoco es un sí rotundo, es una invitación a la especulación, una puerta que deja entreabierta a la esperanza de muchos fans, y a la curiosidad de los que simplemente disfrutan del drama y el romance. Esta declaración, emitida en vivo, sin filtros y ante la mirada de miles de personas a través de las transmisiones y las redes sociales, fue como echar gasolina a un fuego que nunca se había apagado del todo. Inmediatamente los hashtags relacionados con Kerem y Hande comenzaron a ascender en las tendencias mundiales. Los vídeos de la entrevista fragmentados y compartidos en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter explotaron en reproducciones. Los fans se dividieron en dos grandes bandos, los que celebraban esta esperanza de un posible regreso, interpretando cada palabra como una señal inequívoca de que hay algo más que amistad, y aquellos que, con un tono más cauteloso, recordaban que las palabras de un actor pueden ser estratégicas y que no siempre significan L. o que aparentan.
Lo interesante de este fenómeno viral es la forma en que una declaración tan aparentemente simple puede tener ramificaciones tan grandes en el mundo digital. Kerem, con esa frase, no solo respondió a una pregunta, sino que reavivó la llama de una de las parejas más queridas de la televisión turca. El público, que se había acostumbrado a la separación y a la falta de comunicación explícita sobre su relación, de repente se encontró con un rayo de esperanza, un indicio de que quizás el destino aún tenía reservado algo para ellos. Analicemos un poco más el contexto. Kerem y Hande fueron el dúo dinámico de Senkalkapm, y su química en pantalla era tan palpable que el público no tardó en desear que esa conexión se trasladara a la vida real. Y de hecho, los rumores de su relación se volvieron una realidad, aunque nunca lo confirmaron oficialmente en su momento, el mundo entero lo sabía. Sin embargo, su relación llegó a su fin, y desde entonces la prensa y los fans han estado buscando cualquier indicio, cualquier pista que sugiriera una posible reconciliación. La habilidad de Kerem para navegar estas preguntas siempre ha sido admirable, pero esta vez parece haber optado por una estrategia diferente. En lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta genérica, decidió dar una respuesta que alimentara la imaginación colectiva. La frase "capítulos que aún no han sido escritos" es poética, sugerente y deja abierta la puerta a un sinfín de interpretaciones. Para los románticos empedernidos, es la confirmación de que el amor entre ellos podría resurgir. Para los más pragmáticos, es una forma elegante de decir que mantienen una buena relación profesional y personal, sin comprometerse a nada en el futuro. Lo que es innegable es el impacto que esta declaración ha tenido en sus seguidores y en la industria del entretenimiento. Los programas de televisión de entretenimiento, los sitios de noticias de celebridades, los influencers de redes sociales, todos están analizando cada sílaba de la entrevista de Kerem. Se están creando debates en vivo o encuestas, y se están publicando artículos detallados tratando de descifrar el verdadero significado detrás de sus palabras. Es un claro ejemplo de cómo la figura pública, incluso con una simple declaración, puede generar un torbellino de actividad y atención. Además, esta viralización en vivo también pone de manifiesto la velocidad con la que la información viaja hoy en día. Lo que Kerem dijo en un evento en cuestión de minutos, ya estaba siendo comentado y analizado en diferentes partes del mundo. Las barreras del idioma se desvanecen gracias a las herramientas de traducción automática y a la naturaleza visual del contenido. Un fragmento de vídeo con subtítulos rápidos puede llegar a millones de personas en tiempo récord. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o, quién sabe, en un plano personal. Solo el tiempo, como bien dijo Kerem, nos lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha puesto un punto de interés renovado en sus vidas, tanto individualmente como en su relación pasada. Y mientras tanto, nosotros como espectadores y analistas de este fascinante mundo, estaremos aquí para seguir cada paso, cada rumor y cada declaración. El hecho de que Kerem haya decidido romper su silencio en un evento en vivo, en lugar de hacerlo a través de un comunicado oficial o una entrevista más controlada, sugiere que quizás sintió la necesidad de abordar las preguntas persistentes de una vez por todas, o quizás simplemente sintió que era el momento adecuado para compartir sus sentimientos de una manera más espontánea y auténtica. Y esa espontaneidad, precisamente, es lo que a menudo genera una mayor conexión con el público. Para concluir, Kerem Bürsin, al hablar sobre Hande Erçel en un evento en vivo, ha logrado lo impensable, reavivar la llama de una de las parejas más comentadas de Turquía y desatar un revuelo viral a escala global. Sus palabras, cuidadosamente medidas pero a la vez sugerentes, han abierto la puerta a la especulación, la esperanza y el debate entre sus seguidores. El respeto mutuo, el cariño que perdura y la posibilidad de que el futuro les depare nuevos capítulos en su historia son las claves de su impactante declaración. No cabe duda de que su intervención ha sido un punto de inflexión en la narrativa mediática que rodea a ambos, y nos deja a todos expectantes ante lo que pueda suceder a continuación. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos amigos. Hemos desgranado las palabras de Kerem, hemos analizado el impacto de su declaración sobre Hande y hemos visto cómo un simple comentario puede encender las redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más relevante y entretenido. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Kerem?
¿Creen que hay esperanza para una reconciliación entre él y Ande? ¿O consideran que fue simplemente una forma elegante de mantener la buena relación que siempre han tenido? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que les interese este tema. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de mantenerse al día con todas nuestras novedades. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.